Durante el funeral de mi madre, mi suegra actuó de manera extrañamente alegre, casi hasta el punto de ser irrespetuosa. Mencionó casualmente que mi hijo heredaría la casa y comenzó a elegir una habitación que le gustaría para ella. Cuando mencionó hacerse cargo de una de las habitaciones, la corregí con calma, explicándole que yo sería la que heredaría la casa. Ella no se inmutó. En cambio, argumentó que, tradicionalmente, la propiedad de una esposa pasaba a su esposo, lo que significaba que la casa técnicamente le pertenecía a su hijo. Me quedé atónita ante su osadía y le pedí que aclarara su comentario. Sonrió y sugirió que debíamos trabajar en llevarnos bien, insinuando la posibilidad de vivir juntas en la casa. Le pregunté qué quería decir con llevarse bien, y ella, sin vergüenza, afirmó que planeaba reclamar una de las habitaciones para sí misma. Incluso argumentó que sería un desperdicio dejar una casa tan hermosa con habitaciones sin usar cuando ambas podríamos vivir allí. Su completo desprecio por mi dolor por la pérdida de mi madre era indignante. Sus comentarios no solo eran inoportunos, sino profundamente insensibles. Esta casa estaba llena de recuerdos entrañables de mis padres, y la idea de compartirla con alguien tan exigente como mi suegra era insoportable. Mi frustración se intensificó aún más cuando mi esposo no intervino para apoyarme. Antes de decidir salir de esa situación, tomé las riendas de mi vida. A los 39 años, pensé que había perdido mi oportunidad de casarme, habiendo permanecido soltera hasta bien entrada mis 40. Casi había renunciado a la idea hasta que conocí a Eric a través de un amigo en común. Él era 5 años más joven que yo, pero rápidamente conectamos y se convirtió en mi esposo. Eric era considerado y siempre respetaba mis decisiones. Mientras discutíamos los planes de la luna de miel, mencioné que quería ir a Hawái, aunque Eric prefería Venecia, Italia. Me aseguró que estaría feliz de cualquier manera, siempre y cuando estuviéramos juntos. Fue entonces cuando él mencionó el deseo de su madre de vivir con nosotros, citando la salud en declive de su padre y sus luchas para manejarlo sola. Aunque empatizaba con su situación, habíamos acordado antes de casarnos que vivir con ella no era una opción. Eric, como siempre, fue considerado y prometió hablar con ella, asegurándome que mis sentimientos eran lo primero. Siempre he llevado una pequeña carga de culpa al reflexionar sobre las alegrías de mi vida. Aunque he conocido a personas maravillosas en el camino, lamento profundamente que mi padre no pudo ser testigo de mi boda. Falleció 4 años antes de que me casara y nunca tuve la oportunidad de compartir ese día especial con él ni de tranquilizarlo sobre mi futuro. Mi padre había sido un ejecutivo dedicado en una empresa pequeña o mediana. Aunque el negocio no era grande, él ganaba un sueldo decente, y yo lo tenía en la más alta estima. A medida que comenzaba mi propia carrera, trabajando en una oficina, mi respeto por él solo creció. Empecé a entender los desafíos y demandas de la vida profesional y admiré aún más su ética de trabajo. 3 años después de mi boda, mi madre también falleció. Durante su funeral, mi esposo se mantuvo a mi lado, revisando frecuentemente si necesitaba un descanso o si estaba bien. Realizamos el funeral en la casa de mi familia, que era lo suficientemente espaciosa para acomodar la ceremonia. Su apoyo durante ese momento difícil fue un verdadero testimonio de su carácter y me sentí increíblemente afortunada de tenerlo conmigo. Fue en el funeral de mi madre cuando mi suegra, Samantha, vino a ofrecerme sus condolencias. Aunque nunca habíamos vivido juntas y no teníamos muchas interacciones, aprecié su presencia, pero también fue durante ese doloroso día que comencé a ver un lado diferente de ella. Después del servicio, Samantha se acercó a mí con lo que inicialmente parecía una preocupación genuina. Me agradeció por mi ayuda con los arreglos, reconociendo lo bien que había ido todo gracias a mis esfuerzos. Al principio, aprecié las palabras amables, pero una vez que se acabaron las formalidades del día, su tono cambió de repente. Comenzó a comentar sobre lo hermosa que era la casa y luego mencionó casualmente que podríamos dejar las formalidades ahora. Su cambio de actitud me tomó por sorpresa. Sentí que su empatía anterior había sido una actuación. Mientras caminábamos por la casa, comenzó a examinar las habitaciones, reflexionando casualmente sobre cuál podría reclamar para ella. Asombrada por su osadía, intenté desviar la conversación, explicándole que la casa no estaba en condiciones de tomar decisiones aún, pero Samantha me ignoró, afirmando con confianza que la casa debería pertenecer eventualmente a su hijo y considerando abiertamente tomar una de las habitaciones para ella. Esta interacción me dejó en una posición difícil, tratando de honrar la memoria de mis padres mientras lidiaba con la intromisión de Samantha. Era un delicado equilibrio entre respetar la dinámica familiar y afirmar el significado personal de la casa para mí. Durante nuestra conversación sobre la herencia de la casa familiar, mi suegra sugirió casualmente que la propiedad debería pertenecer a su hijo, mi esposo, porque, según ella, las pertenencias de una esposa típicamente pasan a ser del esposo. Se sonrió.
claramente consciente de que mis padres no tenían otros hijos que heredaran la propiedad. Suspiré, escéptica ante su razonamiento, mientras ella alegremente proponía que deberíamos empezar a llevarnos mejor e incluso insinuaba hacerse cargo de una de las habitaciones. Cuando pregunté nerviosamente si eso significaba que viviríamos juntas, ella confirmó con entusiasmo, emocionada por no tener que manejar todo sola respecto a su hijo. Argumentó que sería un desperdicio dejar una casa tan espléndida con habitaciones vacías. El momento de esta conversación, justo después de que mi madre había fallecido, hacía que sus comentarios fueran increíblemente insensibles. A medida que mi frustración crecía, mi esposo finalmente percibió la tensión e intervino. Desafió firmemente a su madre, insistiendo en que no era el momento ni el lugar para tales discusiones. A pesar de su enfoque asertivo, ella se mantuvo desafiante, cuestionando por qué hacía tanto alboroto. Luego le pidió que se marchara, escoltándola con éxito fuera de la casa. Estuve agradecida por su intervención y lo agradecí, aliviada de tener su apoyo en un momento tan difícil. En los días siguientes, mientras comenzábamos a procesar nuestra pérdida y ordenar los asuntos de mi madre, mi esposo y yo discutimos el futuro de la casa. Reconociendo nuestra situación de espacio reducido, sugirió mudarnos de nuevo a la casa de mi familia. Parecía práctico, dado el espacio y el potencial para formar una familia, y estuve de acuerdo. Sin embargo, mientras nos preparábamos para la mudanza, él introdujo vacilantemente una nueva complicación. Considerando el amplio espacio y las habitaciones vacías, pensó que podría ser una buena idea que sus padres se mudaran con nosotros. Me quedé atónita, sintiendo que los límites que habíamos establecido comenzaban a desdibujarse. Recientemente, he comenzado a notar un cambio en mi esposo que me ha dejado cuestionando su verdadero carácter. Al principio, creía que realmente valoraba mis opiniones y priorizaba mis sentimientos, pero ahora empiezo a dudar de eso. Su constante acuerdo con las sugerencias de mi suegra y su propuesta de que todos viviéramos juntos me han hecho preguntarme si simplemente es demasiado complaciente o incluso un blando. A pesar de mi postura clara en contra de vivir con sus padres, él continúa considerando la idea, aparentemente colocando los deseos de su madre por encima de los míos. He dejado mis sentimientos muy claros, no viviremos juntos, se lo he repetido, pero cada vez él responde con, pero mamá sigue insistiendo en eso. Durante el funeral de mi madre, él reprendió a su madre por su inoportuna sugerencia de mudarnos, defendiéndome en ese momento. Cuando le recuerdo esto, admite, sí, estaba molesto por su intromisión, pero eso no significa que esté totalmente en contra de vivir juntos. Solo pensé que una decisión tan importante no debería tomarse de manera casual en ese contexto. Es desconcertante. Parece estar de acuerdo con mi perspectiva cuando hablamos en privado, pero sus acciones indican una inclinación hacia los deseos de su madre. Además, evita tomar decisiones definitivas, manteniendo una distancia como si tratara de permanecer neutral, tal vez convenciendo inconscientemente de su imparcialidad. Es increíblemente frustrante, y me siento cada vez más sola en esta situación. 2. Estoy decididamente en contra de vivir con alguien que irrumpió en la casa de mis padres el día del funeral de mi madre y sugirió reclamar una habitación como propia. Por favor, dile esto a tu mamá, insistí firmemente. Él dudó y luego respondió de manera algo despectiva, ¿por qué? Pareces molesta. Está bien, se lo diré. Cuando nos casamos, me había preparado mentalmente para la posibilidad de vivir con mis suegros, pero presenciar el comportamiento de mi suegra durante el funeral de mi madre cambió por completo mi perspectiva. La idea de cohabitar en la querida casa que mi padre construyó se ha vuelto impensable, especialmente dada la falta de asertividad de mi esposo. Cuando finalmente le transmitió mi oposición a vivir juntos, mi suegra me llamó directamente para protestar. ¿Por qué estás en contra de la convivencia cuando hay una casa tan espaciosa? Eres la esposa de Eric ahora, y su padre y yo también somos tus padres, ¿verdad? ¿Por qué tanta oposición a vivir juntos? Esta situación resaltó la importancia de establecer y mantener límites con mi esposo y sus padres para preservar mi paz y honrar el legado de la casa familiar. Reiteré firmemente mi negativa a vivir con mis suegros, explicando que cuidar de mi esposo, especialmente con sus problemas de movilidad, ya era lo suficientemente desafiante para mí sola. Mi suegra me acusó de abandonarlos, lo que me llevó a recordarle las preocupaciones muy reales que mi esposo había compartido anteriormente. Aunque sentía empatía por los problemas de salud de mi suegro, no podía ignorar la probabilidad de que las responsabilidades de cuidado recaerían mayormente en mí si viviéramos juntos. Para mí, incluso considerar la convivencia requeriría un cambio significativo en las actitudes y expectativas de mi esposo y mi suegra. Era una condición innegociable. Solo unos días después de que mi suegra me llamó despiadada, noté que mi esposo estaba reorganizando los muebles en nuestra sala.
aparentemente haciendo espacio para más de solo nosotros dos. Curiosa, le pregunté qué estaba haciendo, preguntándome si estaba despejando espacio para cajas de mudanza. Su respuesta me inquietó. No, estoy haciendo espacio para 2 camas aquí. La mención de 2 camas me llenó de pavor, y pregunté cautelosamente si sus padres venían a quedarse. Para mi desconsuelo, dijo, no, se están mudando hoy. Me sentí sorprendida, a pesar de mis objeciones claras. Parecía que mi esposo y mi suegra habían decidido imponernos este arreglo de vida. ¿Por qué está pasando esto?, exclamé, la frustración aumentando mientras él explicaba que su contrato de arrendamiento había terminado y habían decidido mudarse con nosotros en lugar de renovarlo. Será un poco apretado para 4 personas, pero nos mudaremos pronto, ¿verdad? Solo aguanta un poco, razonó. Angustiada, reiteré mi postura. Eso no es lo que quise decir. ¿Por qué está en la mesa la convivencia? No quiero vivir con alguien que irrumpió en la casa de mis padres el día del funeral y sugirió tomar esta habitación. Prometió hablar con su madre sobre eso, pero sus palabras ofrecieron poco consuelo. Ahora viviremos juntos, así que por favor trata de llevarte bien. Molesta, lo confronté. ¿Por qué siempre priorizas todo lo que dice tu mamá? Intentó aclarar, no se trata de priorizarla. Escucho ambas opiniones y tomo una decisión. Sin embargo, era cada vez más evidente que su capacidad para permanecer objetivo cuando se trataba de mi suegra estaba comprometida. Parecía inconscientemente influenciado por ella, convencido de que estaba tomando decisiones independientes. Siempre lo había visto como un compañero amable y considerado, pero junto a mi suegra, estaba demostrando ser un gran desafío, empujándome a una convivencia no deseada con mis suegros. A medida que recibíamos a mis suegros en nuestro apartamento ya abarrotado, mi suegra comenzó a quejarse de las condiciones de vida. Me disculpé por la repentina adición de 2 personas más, asegurándoles que nos las arreglaríamos hasta que pudiéramos encontrar una situación de vida más adecuada. A pesar de la actitud educada de mi suegro Benjamín, pronto quedó claro que probablemente seguiría el ejemplo de mi suegra, conformándose gradualmente a su manera y convirtiéndose en otro, sí señor. Unos días después de nuestro nuevo arreglo de convivencia, mi suegra me pidió que hiciera un mandado para comprar un parche medicinal, aunque la solicitud era menor. Insinuaba posibles sobrepasos en el futuro. Cuanto más reflexionaba sobre ello, más insostenible se sentía nuestro arreglo de convivencia, especialmente a medida que se preparaban para mudarse a la casa de mis padres. Decidida a proteger la casa de mis padres de convertirse en solo otra residencia, comencé a hacer arreglos tras bambalinas. Mi suegra, claramente emocionada por la perspectiva de mudarse a la espaciosa casa, permanecía ajena a mis planes. Después de un periodo tenso de convivencia, finalmente revelé mi decisión de renunciar a mi herencia. Con la aprobación oficial del tribunal en mano, le expliqué que la casa tenía un inmenso valor sentimental para mí, y no podía soportar la idea de que ella viviera allí. Decidí dejar la casa, preservándola como un recuerdo querido en mi corazón. Mi suegra estaba incrédula. ¿Qué locura te poseyó? Incluso si la dejabas ir, podrías haberla vendido por dinero. ¿Por qué abandonar la casa? Respondí con calma, explicando que venderla solo la llevaría a depender de ese dinero. Pensé que sería más claro si simplemente no tenía nada que ofrecer, dije. Ella respondió agudamente, nos mudamos de nuestro lugar anterior por esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo nos lo compensarás? Mantuve mi postura firmemente. He estado en contra de la convivencia, y ustedes me lo impusieron sin una discusión adecuada. Por lo tanto, tomé una postura firme. Tanto mi esposo como mi suegra parecían atónitos cuando anuncié mi decisión de renunciar a la herencia. Sus rostros se quedaron pálidos y quedaron sin palabras, visiblemente conmovidos. Benjamín lucía aturdido, observando silenciosamente el drama que se desarrollaba y su impacto en los dos. A pesar de la tensión palpable, estaba resuelta. Volteando a ver a Eric, afirmé con firmeza, he estado pensando en pedir el divorcio. ¿Qué opinas? Su reacción fue un tartamudeo. ¿Divorcio? Antes de que su madre interrumpiera rápidamente, instándolo a terminar nuestro matrimonio de inmediato. Esperaba que ella se apresurara a exigir un divorcio, pero quería ver si Eric podía pensar por sí mismo en un momento tan crítico. Mamá, murmuró Eric, aparentemente sorprendido. Mi decisión se estaba cristalizando con cada segundo que pasaba. Mi suegra estalló, está bien, el divorcio es la única opción. Ante esto, mi suegro intervino algo impotente, Eric, no se puede evitar. Tu mamá insiste. Eric luego agregó, bueno, si tú también quieres un divorcio, tal vez sea lo mejor. Sus palabras confirmaron mi creencia de que tanto él como Benjamín eran fácilmente influenciables por mi suegra.
Sonaba como si estuviera cambiando su postura solo para complacerla. Está bien, declaré, procedamos con el divorcio, me mudaré con lo mínimo. Esa noche, me quedé en un hotel económico para aclarar mi mente. Asuntos urgentes me esperaban al día siguiente, así que tomé medio día libre en el trabajo y regresé al tribunal. Unos días después, mi suegra llamó, exigiendo respuestas. 3. ¿Qué está pasando? Parece que esa casa se está convirtiendo en tuya. ¿Por qué este estallido repentino? Sospechaba de algún truco. Ah, ¿te enteraste a través del proceso de división de bienes? Respondí. Sí, esa casa me pertenece. Falsificaste documentos y nos engañaste. Me acusó. Refuté con calma. ¿Por qué iba a falsificar documentos destinados a una presentación judicial? Son genuinos. Entonces, ¿por qué la casa se está convirtiendo en tuya si se suponía que debías renunciar a la herencia? Insistió. Le expliqué. Bueno, justo después de eso, retiré la solicitud. Renunciar a una herencia es complicado una vez aceptada. Sin embargo, se tarda aproximadamente un mes en procesar la solicitud de renuncia, durante el cual puede ser retirada en cualquier momento. Los documentos que mostré a mis suegros eran de la etapa de solicitud, no relacionados con la aceptación. Hice que creyeran intencionalmente que había renunciado a la casa, utilizando la perspectiva del divorcio para evaluar sus reacciones y decidir mis próximos pasos. No esperaba que la mentalidad de mi suegra cambiara, pero necesitaba proteger mis intereses y ver sus verdaderos colores bajo presión. Tenía la esperanza de que mi esposo reconsiderara y expresara su deseo de no continuar con el divorcio. Si él decía que no quería separarse, estaba lista para replantear mi decisión y aclarar la situación respecto a la casa más tarde. Dado que la casa se convierte en tuya, entonces, ¿cómo se adquirió antes del divorcio? Está sujeta a división de bienes, ¿verdad? Mi suegra insistió, ansiosa por reclamar una parte del valor de la casa. Estaba decidida a sacar cualquier beneficio que pudiera, a pesar de saber que la casa no sería legalmente suya. Anticipé esta línea de preguntas. Si la casa se hubiera adquirido en conjunto, efectivamente se consideraría propiedad conyugal y estaría sujeta a división. Expliqué. Sin embargo, es un bien único adquirido a través de una herencia, lo cual está exento de la división de bienes. Bienes específicos como este no son elegibles para la división. Sin desanimarse, continuó. ¿Qué pasa con el dinero que le correspondería a Erika a través de la división de bienes? Respondí con calma. Solo hemos estado casados unos años, así que no hay nada sustancial que dividir. Tal vez solo el coche, que aún tiene un préstamo pendiente. Acusándome de egoísmo, me llamó insensible, insistiendo, estoy protegiendo esa casa porque guarda recuerdos preciosos de mis padres. No quiero que personas como tú vivan allí. Si tienes más quejas, por favor, ve a través de un abogado. Después de esa llamada, los trámites de divorcio avanzaron sin problemas. Parecía que ella había instado a mi esposo a agilizar el proceso. Independientemente de sus intenciones, el divorcio se finalizó, permitiéndome cerrar este capítulo tumultuoso de mi vida. Una vez que el divorcio estuvo completo, una inmensa sensación de alivio me invadió. Sentí como si hubiera logrado proteger el hogar querido de mi padre de cualquier daño o mal uso, libre de las complejidades de tratar con mis suegros. Finalmente pude respirar más fácil. Después de la separación, mis exsuegros continuaron viviendo en el departamento donde mi exesposo y yo habíamos compartido nuestras vidas. A pesar de tener una persona menos, el espacio reducido debió sentirse aún más limitado. Ante la necesidad de encontrar una nueva vivienda, mi exsuegra enfrentó dificultades debido a su edad, lo que complicó los trámites de solicitud de alquiler. Como resultado, mi exesposo intervino para rentar una casa unifamiliar más pequeña para ellos. Aunque era una casa, es probable que el alquiler fuera más alto que el de su departamento anterior, lo que le añadía una carga financiera extra. Apoyar a sus padres en este nuevo arreglo sería, sin duda, un desafío. Inicialmente emocionada por mudarse a la casa más grande que mi padre había dejado, mi exsuegra ahora tuvo que conformarse con un lugar considerablemente más pequeño y probablemente más caro, lo que debió ser una gran decepción. Para mí, comenzar este nuevo capítulo en la casa que mis padres me dejaron trajo una renovada sensación de paz y calidez. Sentía que la presencia de mis padres aún llenaba el espacio, ofreciendo consuelo y alivio mientras avanzaba con mi vida. Si encontraste esta historia interesante, considera suscribirte para más actualizaciones. Hasta la próxima. Cuídate.